sumando. Ahí no están con señales. No, Francisco, no sé la Esta señal. una de las charlas que Pásate con el celular. ya Acá tenés la opción. hizo Francisco. la Abajo. personal de Florida y Lito Norte hace unas semanas, y bueno, queríamos replicarlo un poco. ¿No me escuchan? No, Francisco, no escucho capaz nada. que no, pará, lo hacemos nosotros igual. Hacé vos, Omar, yo sigo acá con la cosa. Vos no me... Dale, vos seguís. Sí, Diego, yo te escucho. Apagá todos los micrófonos, Diego, capaz, y yo me prendo. ¿Me escuchan ahí? Dale, Omar, activate. Hola. Ahora sí. Bueno, buenos días para todos. Lo que estaba diciendo Francisco es que esta es la segunda actividad que se hace en esta temática, actualización del tema para inseminadores. Y bueno, contamos con la presencia del doctor Sergio Quemay. Y bueno, la verdad que es un gusto tenerlos a todos. Tenemos gente de varias zonas, es la oportunidad que nos brinda esta herramienta. Hemos sumado gente de San José, de Francisco, de Diego Rodríguez, Canelones, hay alguno de Lito Sur, de Carlitos Grela, mío de Ruta 1, no sé si hay alguno de alguna otra zona que sepa, Diego. Ramón, ¿hay alguno también, Omar? Perdón, Sebastián Pagliano de San Ramón, y San Ramón hay alguno también. Y bueno, la idea es hacer una actividad como todas estas interactivas, pero con orden, porque bueno, estamos hablando de más de cerca de 50 personas, 50 personas que están participando directamente, pero sabemos que hay varios que están con la computadora, de A3, de A4, de A5, y bueno. Lo importante ahí es mantener un orden, en la medida de lo posible pasar las preguntas vía chat, o alguno de nosotros los responsables zonales, capaz que sería lo más ordenado por el WhatsApp también, porque capaz que por el chat a veces se puede perder. Pero para darle continuidad vamos a darle que haga la presentación Sergio, y bueno, y nos van pasando las preguntas y nosotros decidimos si es una pregunta que hay que responderla en el momento, la tratamos de evacuar, y si no, esperamos más al final. No sé, Sergio, ¿qué te parece si esa dinámica? Te tenés que prender el micrófono. Sí, pero para ahora lo estoy buscando. Acá está. Ahí está. ¿Ahora sí? Sí. Bien. Sí. Sí, creo que estamos bárbaros. Yo, si quieren, ahí una parte de la charla hay como un alto, ahí como a mitad de charla, y ahí de repente se puede hacer medio como un intercambio si ustedes quieren, y después seguir. ¿Tá? Perfecto. Perfecto. Así que bueno, cuando... Vamos arrancando nomás, sí. Capaz que uno más se suma, pero bueno, vamos calentando motores. Bueno, arrancamos entonces. Muy bien. Pero ahí está desactivado. ¿Me oyen bien? A ver ahora, Sergio. Ahí, Sergio. A ver ahora. Ahora sí se escucha clarito. Está, bueno. Bueno, vamos a tratar de hacer un repaso medio rápido de los elementos más importantes relacionados con la inseminación artificial. Muchas gracias a todos por hacerse de este ratito para compartir. Y bueno, un poco el objetivo de esta presentación y de este intercambio es que llegar a una conclusión que está en el título, que en la inseminación artificial, en definitiva, el éxito o la clave está en los detalles. Entonces, digamos que el resultado final de un programa de inseminación o de un programa reproductivo depende, en definitiva, de tres cuestiones. De la interacción entre el inseminador, por un lado, la vaca por el otro, y obviamente el semen y la forma en que se descongela por el otro.
De la interrelación de estas tres actores, digamos, vamos a tener el resultado final. Y una parte muy importante de esto la tiene quien oficia de inseminador, sea un veterinario, sea el productor, sea un inseminador profesional. Entonces, uno se puede preguntar, ¿para qué pasamos tanto trabajo inseminando? Yo a veces mismo me lo pregunto, y vamos a tratar de contestar esto muy brevemente como introducción. Las cuestiones obvias son, primero, la inseminación artificial obviamente tiene un papel en el control de enfermedades venéreas y vaya si lo tuvo en el desarrollo de la cuenca lechera del Uruguay, ¿no? Por otro lado, en el manejo y organización del tambo, en general, el hecho de llevar planilla, de saber las fechas de servicio y obviamente las fechas de los partos, el tema de los registros conexos con todo esto, y obviamente, yo diría un punto muy importante, el mejoramiento genético en cuanto a la producción o a las características de producción y a la salud. Y en definitiva, uno se puede preguntar como productor o sacar la conclusión de que esto es por plata. ¿Y a dónde voy con esto? Si ustedes miran la producción lechera, la lactancia promedio en kilos para los Estados Unidos según la década, fíjense cómo arranca Estados Unidos allá por la década de los 50, en 6.000 kilos de producción por lactancia. Fíjense a dónde llega hoy, en la década de los 2010 al 2018. Estamos hablando de 12.000 kilos de producción por lactancia y por vaca. En esto, obviamente que hay manejo, que hay comida, que hay sanidad, pero obviamente que hay genética. Para el Uruguay, medido como producción nacional en millones de litros, fíjense en el 90, 900 millones de litros, y fíjense en el 2010, prácticamente el doble de producción. Y sin duda la genética tiene que ver con esto. Por otro lado, si evaluamos la producción de grasa en porcentaje, fíjense que el porcentaje de grasa desde el 98 hasta el 2018 ha venido en aumento sostenido. Y esto también se repite con el porcentaje de proteína, con un aumento significativo desde el 98 al 2018. Quiere decir que uno insemina por las razones que ya dijimos, pero sobre todo porque inseminar implica aplicar genética que nos va a permitir ganar más dinero por mejorar la producción y sobre todo por mejorar la producción de sólidos. Entonces, en este marco, los inseminadores juegan un papel muy importante y el factor humano tiene un papel, yo les diré, que determinante en el desarrollo de estas cuestiones. Si ustedes miran acá, estos son datos de los Estados Unidos ya con algún tiempo, pero acá son 4 tambos y en cada uno de estos tambos había varios inseminadores. Fíjense que en el tambo 1, acá hay un inseminador en particular con 276 servicios que tiene un 40% de concepción. Sin embargo, en el tambo 3 hay un inseminador con casi 500 servicios que tiene el 62% de concepción. ¿Qué quiere decir? Que los inseminadores y la variación personal de sus resultados es uno de los elementos que influye más. Si lo miramos sobre datos del Uruguay, acá probablemente haya 40 inseminadores, puede haber alguno que falte, y fíjense, los inseminadores que son las barras verdes preñan seguramente más del 45%. Sin embargo, hay un montón de inseminadores que están en amarillo, y bueno, que están preñando un poco menos, y los inseminadores que están en rojo están preñando en muchos casos menos del 30%. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una variación individual muy grande que tenemos que corregir yendo a buscar cuáles son los detalles y los puntos, digamos, en donde se está trabajando más allá de la actividad de la vaca y la sanidad de la vaca y la alimentación de la vaca y de la calidad del semen. Y esto importa porque analizando qué pasa con los resultados para un inseminador particular, acá hay 3 inseminadores, el técnico 1, el 2 y el 3, en donde los evaluamos antes de un curso de reciclado y después, los números en rojo son los resultados después de que se reciclaron. Fíjense, para el técnico 1 preñaba el 37% y pasó a preñar un poquito más, el 38%. El técnico 2 preñaba un 39% y pasó a pasar a preñar 44%. Y el técnico 3, sobre una cantidad de servicios muy importante, preñaba el 54% y pasó a preñar el 62%. ¿Qué es lo que me importa de esta diapositiva? Es que obviamente los inseminadores, por más tiempo que haya que están inseminando, deben participar de alguna manera de una instancia de reentrenamiento porque eso los ayuda
a pulir algún defecto que ya tenían, a corregir algún defecto que adquirieron y a repasar las nociones básicas, y esto redunda en definitiva en la mejora de los resultados. Entonces, cuando decimos que la cuestión o la clave está en los detalles, ¿cuáles son esos detalles? Esos detalles se relacionan, en primer lugar, con dónde estamos dejando el semen y cuándo, en el momento que estamos inseminando. Segunda cuestión, cómo descongelamos y cómo manejamos el termo. Tercera cuestión, estamos cuidando la higiene en el momento de inseminar. Y la última cuestión, que también, no menos importante, que también detectamos el celo. Entonces, vamos viendo estas 4 áreas un poco con más detalle, empezando por la cuestión de dónde dejamos el semen, en definitiva, dónde estamos inseminando. Esta es una radiografía de un útero en condiciones reales. Si se fija en esta liñita chiquitita, apenas que se ve gris, esto es el cérvix. Y donde hay que dejar el semen es en este pequeño espacio, que en realidad es muy pequeño, a pesar de que los esquemas o los dibujos de los libros de inseminación parece un poco más grande, en realidad es muy pequeñito, capaz que no tiene ni un centímetro de ancho. Acá tenemos el cuerpo del útero y este es el lugar donde hay que dejar el 100% de la dosis. Entonces, uno se puede preguntar, ¿qué pasa con el semen después de que inseminamos la vaca? Lo mismo se preguntaron estos investigadores ya hace algún tiempo, con vacas lecheras, y acá lo que hicieron es inseminar y a las 12 horas sacrificaron las vacas, las mandaron a frigorífico y ahí sacaron los úteros y se fijaron también en la vagina y en todo el tracto reproductivo dónde quedaba la dosis inseminante. En las barras azules, en la cantidad de semen que dejaron adentro de la vaca. El total de la dosis eran 64 millones. Fíjense que 12 horas después de haber inseminado la vaca, casi el 90% del semen estaba en vagina. Y si se fijan a continuación de la gráfica, esto es normal, esto pasa siempre. Menos del 3% del semen que ustedes depositaron en la vaca 12 horas más tarde llega efectivamente al útero y al oviducto. Es normal que la mayoría se pierda por vagina, aunque seamos un inseminador muy bueno, esto va a pasar. Si somos medio chambones, esto va a pasar mucho más frecuentemente y en mayor cantidad. Entonces, acuérdense, el blanco del lugar de inseminación, el cuerpo del útero, está acá. Este inseminador, que es medio chambón, no logró pasar el cérvix, y fíjense que siendo el cuerpo del útero este, él está dejando el semen por acá, no logró llegar al lugar. Este otro inseminador, que es muy bueno, insemina muy rápido, sin embargo, acá tenemos el cuerpo del útero y él va a dejar el semen sobre un cuerno. La totalidad del semen le va a quedar depositada en el cuerno izquierdo. Esto tampoco es bueno, porque sobre todo para algunos toros puede afectar y darnos algunos puntos de preñez menos de los que esperábamos. Este experimento, que fue un poco las conclusiones, se hizo hace muchos años y se le puso un líquido de contraste a los inseminadores. Eran 40 técnicos, a cada uno se les dio 20 úteros y se hicieron 1.600 inseminaciones, con pajuela fina y con pajuela gruesa. La conclusión final de este estudio, ¿a dónde quedaba el semen? ¿Cuál es? Primero, 40% de los inseminadores, o de las veces, o de los intentos, el semen quedó en el cuerpo del útero. Esto está perfecto. Un 43% se fue a uno de los cuernos, pero lo preocupante es que un 17% de inseminadores que estaban trabajando dejaba el semen en el cérvix sin poder pasar la totalidad del cérvix. Entonces, uno de los errores más importantes entre los inseminadores, aún aquellos que hace tiempo que están inseminando, es no lograr o no chequear que efectivamente hayan atravesado el 100% del cérvix. Y acá hay una muestra, digamos, muy elocuente de esto. Si usamos tinta china, fíjense que en este caso, trabajando sobre los úteros, este inseminador en particular dejó el semen todo en vagina. ¿Lo ven acá? El color negro. Este inseminador particular atraviesa el cérvix, todo el canal del cérvix, deja el semen en el cuerpo del útero y una parte se va hacia el cuerno derecho. Acá lo que constatamos para 5 inseminadores, que el inseminador en rojo, el número 5, no logró pasar el cérvix y dejó el semen en la vagina. Y este era un inseminador que teóricamente tenía experiencia. Entonces, si vamos a los números, este trabajo hecho en Nueva Zelanda sobre la tasa de no retorno,
La tasa de no retorno es la retención del servicio. Son aquellos animales que yo todavía no hice tacto para ver si están preñados, pero sé que no repitieron el celo. ¿Qué está pasando acá? Fíjense, los inseminadores son 3.300 servicios. Los inseminadores que dejan el semen en el cuerpo del útero, la tasa de no retorno es el 68%, en números redondos. Sin embargo, los que lo dejan en el último anillo del cervix y no pasan todo el cervix, 63%. Esto para el primer servicio. Para el segundo servicio pasa lo mismo. El inseminador que deja el semen en el cuerpo del útero, donde tiene que dejarlo, la tasa de no retorno es 67%, y para aquel que no pasa todo el cervix es el 57%, 10 puntos menos. Recuerden este entonces. Y acá vemos, son inseminadores con resultados regulares, que es la parte verde de la gráfica, y inseminadores con resultados buenos, que es la parte amarillita de la gráfica. Si yo voy a controlar o a ver qué pasa con inseminadores que tienen resultado regular, el 34% de ellos el semen lo dejan en el cuerpo del útero. ¿Sí? Sin embargo, casi el 90% de los que tenían resultados buenos dejaban el semen en el cuerpo del útero. Ahora, el 31% de los inseminadores con resultados regulares dejaban el semen fuera del útero. Sin embargo, el 100% de los inseminadores con resultados buenos, el semen queda en el útero. Entonces, grábenselo, porque esto es uno de las fallas más frecuentes y que hay que controlar. Entonces, la otra cuestión que es importante es que a veces el inseminador insemina muy bien y muy rápido, pero manipula el inyector de forma brusca, digamos, y esto, ¿qué es lo que genera? Lo que genera es que haya un poco de sangrado. Y esto son pequeñas microlesiones en el cervix, o eventualmente en el cuerpo del útero, y esto les va a bajar los resultados, o va a hacer que el inseminador tenga resultados variables. Entonces, el inyector tiene que ir con mucha firmeza, pero con mucha calma. Hay que manipularlo sin brusquedad. La otra cuestión que uno se puede preguntar es qué tan profundo colocar el inyector. ¿Me conviene inseminar sobre un cuerno, que ya estuvimos viendo un poco? Esta tabla, digamos, no importa el detalle de esta tabla, pero acá había inseminadores que dejaban el semen en el cuerpo del útero, todos estos resultados, y inseminadores que se tomaban el trabajo de dejar el semen en el cuerno del útero del lado que la vaca ovulaba. Fíjense que acá en algún lugar puede haber mejoras, pero en otros lugares no hay diferencia ninguna. Entonces lo vamos a ver en esta otra diapositiva. Acá tenemos 8 inseminadores con sus porcentajes de concepción que inseminaban adecuadamente en el cuerpo del útero. El inseminador 1, el 2, hasta el 8. El inseminador 1 tiene 40% de concepción y el inseminador 8 tiene el 60% de concepción. ¿Lo ven ahí? Ahora bien, estos inseminadores decidieron que iban a intentar inseminar más profundo en el cuerno que la vaca ovula. ¿Qué pasó con el inseminador número 1, 40% de concepción? Al dejar el semen en el cuerno del útero del lado que ovula, fíjense, mejoró casi 7 puntos de preñez, preñó 47%. O sea que podría ser alentador esto. Pero ¿qué pasa con el inseminador 8, que tenía una concepción del 60%? Cuando le inseminó más profundo, bajó su tasa de concepción casi 5 puntos. La conclusión final de esto, práctica, es que no hay que hacer inventos, hay que controlar el inyector, atravesar el 100% del cervix y dejar la totalidad de la dosis en el cuerpo del útero. Esto nos asegura un buen resultado y corremos menos riesgo de lastimar el útero. La otra gran cuestión es el momento en el que vamos a inseminar. ¿Cuándo es mejor inseminar? Siempre surge esta pregunta y vamos a tratar de contestarla. Si ustedes se fijan, la famosa regla AMPM, que es lo que detecto en celo en la mañana lo insemino en la tarde, y lo que detecto en celo en la tarde lo insemino en la mañana siguiente, data de un trabajo observacional de estos investigadores americanos de 1943. Y fíjense, estos veterinarios lo que habían visto es que si yo insemino al inicio del celo de la vaca, preñaba más o menos el 44%, y si difería las inseminaciones hacia mitad del celo o al final del celo, preñaba un poco mejor. Ahora bien, si yo empiezo en este mismo trabajo, después de que se termina el celo, a ver cuánto preño a medida que pasan las horas, desde 6 horas de la finalización del celo
hasta 2 días de la finalización del celo, fíjense que la concepción baja notoriamente. Ahora bien, lo importante de este trabajo es que hace 77 años que tenemos esta regla, y yo creo que algo pasó, algún conocimiento y algún trabajo práctico tiene que haber pasado por debajo del puente. Por lo tanto, hoy podemos sacar algunas conclusiones. La primera conclusión, que la regla AM/PM obviamente sigue siendo válida. La segunda conclusión es que es importante no pasarse, digamos, en el sentido de que la vaca nos quede vieja de alzada. ¿Por qué? Porque la concepción nos va a bajar mucho. Y ahora vamos a ver, si ustedes se fijan, este es un trabajo bastante más nuevo. Fíjense, estos son 3 toros que tenían diferente fertilidad. El toro azul, acá, la línea superior, tiene una fertilidad superior al promedio. El toro con estos cuadraditos y esta rayita es un toro de fertilidad promedio. Y el toro de los triángulos punteaditos es un toro que tiene una fertilidad inferior al promedio. Si yo me fijo en la tasa de no retorno, 50%, 60%, 80%, y me fijo en qué momento inseminé, al inicio del celo, a la mitad del celo, al final del celo, o después de que pasó el celo, fíjense que el toro azul preña más o menos igual. Siempre el toro que es superior al promedio no le cambia cuando inseminemos, ya sea al inicio del celo o prácticamente después del celo. Sin embargo, los otros toros van a preñar un poco más de la mitad del celo hacia el final del celo. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros no sabemos qué fertilidad tiene el toro. Y entonces a veces hay que ser cuidadoso con estos conceptos. Este es un trabajo muy ilustrativo y ustedes ven acá cuáles son las tasas de preñez y la probabilidad de preñez de acuerdo con el momento de inseminación en relación con el inicio del celo. Esto es un concepto que tiene que quedar claro. Cuando yo hablo del inicio del celo, es efectivamente la primera vez que la vaca se deja montar. Nosotros este dato no lo tenemos nunca, salvo que nos quedemos las 24 horas tomando mate al lado de la vaca esperando que se alce, no hay manera de saber cuándo es el inicio del celo. En este trabajo esto lo hicieron con unos sensores especiales, que después se los voy a comentar, y el investigador lo que se preocupó es en dividir los servicios en tandas de 4 horas. Las primeras 4 horas del inicio del celo, de 4 a 8, de 8 a 12, y así hasta las 26 horas desde el momento cero. Y esta es la cantidad de servicios que tenía, desde 300 servicios hasta 7 servicios, y cuánto preñaba. Desde el momento cero del inicio del celo hasta 16 horas después del inicio del celo, las preñeces están bien. Ustedes van a preñar desde el 43% hasta el 46%. Sin embargo, se les va a caer mucho la tasa de preñez si nos vamos a 16 horas del inicio del celo hasta 26. La conclusión final de esto es que ustedes, si tienen que inseminar una vaca de manera temprana al inicio del celo, no hay problema. Lo que sí tenemos problema es cuando el celo se nos pasa. Y esto nuevamente queda ejemplificado con esta gráfica. Lo mismo pasa para la tasa de no retorno, simplemente es medio repetitivo el dato, pero fíjense que prácticamente de 0 horas del inicio del celo hasta 18 horas, digamos, pese a que hay algunas pequeñas diferencias, la tasa de no retorno es muy aceptable. Sin embargo, a medida que pasan las horas, esta tasa de no retorno cae, sobre todo 24 a 30 horas, fíjense que cae bastante. Y estos son datos reales de una serie de establecimientos en donde se insemina en caliente. ¿Qué es lo que queremos decir? Estos son vacas que se ven en celo en la mañana y se inseminan en la mañana. Las de la tarde que se ven en celo se inseminan en la misma tarde. En el mismo momento que se están viendo en celo, se apartan para ser inseminadas. Acá hay más de 4.600 servicios para 13 inseminadores distintos y el porcentaje promedio de concepción es 51%. O sea que esta es otra alternativa también que pueden utilizar sin afectar los resultados, digamos, de manera importante. Entonces, la otra pregunta que uno se puede hacer, bueno, pero entonces yo podría inseminar una vez por día. Y bueno, vamos a tratar de contestar esto. Y acá vemos la tasa de no retorno, que es una medida, una forma de verlo, a los 60 días, a los 75 días y a los 90 días, sobre más de prácticamente 3.600 servicios. En este caso, era una vez por día que se inseminaba, o de 6 de la mañana a 3 de la tarde, o de la 1 de la tarde a las 6 de la tarde. Y estas vacas, 3.500 y pico,
con la regla AM/PM, las de la mañana a la tarde y las de la tarde a la mañana siguiente. Fíjense, a los 90 días, la tasa de no retorno en los dos grupos es exactamente la misma. ¿Qué quiere decir? Que yo en un tambo, si me conviene por cuestiones de alimentación, de manejo, de personal, elegir inseminar una vez por día, seguramente no me va a afectar las tasas globales de concepción y de preñez final, así que no voy a tener mayores inconvenientes. Si lo medimos, en este caso vacas jersey dando leche, en esta parte de la gráfica son 172 servicios, AM/PM, yo preño el 60%. Si decido inseminarlas una vez por día en la mañana, 165 servicios, prácticamente el 58% de preñez y no hay diferencia. Si lo medimos sobre vaquillonas, en este caso son vaquillonas Holando, 132 vaquillonas, 63% de preñez AM/PM, 129 vaquillonas, 62% de preñez con una inseminación una vez por día en la mañana. La conclusión final, entonces, si necesitan inseminar en caliente, las de la mañana a la mañana y las de la tarde en la tarde, lo pueden hacer, no les va a cambiar el resultado mucho, yo les diría que nada, y si tienen que inseminar una vez por día, tampoco les va a cambiar el resultado, ya sea que elijan inseminar alrededor de las 10 de la mañana, o entre las 9 y las 11, o que elijan inseminar en la tarde. Entonces, si vamos bien, continuamos entonces, cualquier cosa me interrumpe. Hablando de la higiene es importante y vamos a ver por qué es importante. Acuérdense que el inyector debe entrar en la punta, bien limpito, hay que tomarse el trabajo de abrir la vulva bien, de manera higiénica, tener un papelito higiénico que siempre ayuda, y hacer esta maniobra con el puño o con los dedos, apretando el piso de la vulva hacia atrás, para que se abra entonces los labios y podamos entrar con el inyector bien limpito. La otra cosa, no se olviden por favor que los cortapajuelas, cualquier marca que usen, hay que desarmarlos y limpiarlos al final del trabajo todos los días. Les recomiendo con alcohol o con la misma toalla higiénica que traen los pomitos de secado o de matitis, funciona perfecto. Después los secan bien y acuérdense que una vez limpios los tienen que volver a armar. La otra cosa que les puede pasar es que los cortapajuelas no son eternos. No pueden tener un cortapajuela 20 años y no cambiarlo. ¿Por qué? Porque se les mella el filo. Si ven acá, este filo ya pobre está medio patético, así que hay que cambiarlo. Se desarman, acuérdense, y se limpian. Todos los días. Pero ¿por qué insistimos con el tema higiene? Esta es una cuestión bien interesante. Son vacas aparentemente normales. En esta columna son las vacas repetidoras, o sea que después de 3 servicios no habían quedado preñadas. Y hay 80 vacas acá. Y este es el grupo control, que se preñaron de manera normal. Son 20 vacas. Si yo lo que hago es, me tomo el trabajo de analizar el moco cervical, y hacer un cultivo bacteriano, la llevo para el laboratorio y veo si hay cultivo de bacterias o no. Fíjense que en las vacas repetidoras el 75% de las vacas eran positivas al aislamiento. Acá no lo quiero aburrir, pero había bacterias patógenas. Sin embargo, en el grupo control de las vacas que se preñaban sin problema, solamente el 15% tenían algún aislamiento bacteriano. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las vacas, aún aparentemente normales, hay una flora vaginal, sobre todo en las que van repitiendo, sobre todo por una técnica no prolija, y esta flora vaginal me puede complicar. ¿Qué alternativa tengo? Una alternativa es, bueno, obviamente, extremar las medidas de precaución, abrir bien la vulva, tener papel higiénico, etc. Pero además, el uso de una camisa sanitaria me puede ayudar. Una camisa sanitaria básicamente es un condón de plástico, hay de otros modelos que acá en Uruguay creo que no están disponibles, pero básicamente es un condón plástico que viene en un rollito, y al momento de iniciar la canulación del cervix, este condón se rompe, ven acá, sin romper, y acá, ya cuando lo rompimos, y al canular el cervix, la punta del inyector va a entrar limpita. Y acá vemos este trabajo hecho con camisas sanitarias en los Estados Unidos por un investigador argentino, en realidad, que estaba haciendo su doctorado. Y fíjense, en azul son los servicios con camisa sanitaria y en blanco son los servicios sin camisa sanitaria. Esto es la tasa de preñez total por inseminación. Fíjense que son 1.500 servicios más o menos para cada grupo,
y el incremento de la preñez por el uso de la camisa sanitaria fue de 5.5% en el total de los servicios. Pero si nosotros nos fijamos en las repeticiones, las vacas que tenían 2 servicios o más, el hecho de utilizar camisa sanitaria me aumentó el porcentaje de preñez en casi 8%. Ahora bien, esto en Uruguay es repetible, tenemos los mismos resultados, y acá le pedimos la colaboración a la doctora Rosalía Morales de Florida, y fíjense que estos son servicios para 3 inseminadores distintos, en una cantidad bastante interesante de vacas, en amarillo con camisa y en azul sin camisa. El resultado final, aunque no dio significativo, es que ella tuvo una tendencia interesante, 3.4% más de preñez por el hecho de haber utilizado camisa sanitaria. Acá había inseminaciones a tiempo fijo e inseminaciones a celo detectado. Entonces, una recomendación es insistir sobre la higiene y además de ser higiénicos en el manejo del inyector y la abertura de la vulva, una camisa sanitaria los puede ayudar a mejorar esos puntitos que pueden estar faltando. No sé cómo vamos ahora, si quieren hacer una paradita, digamos, muy breve y juntar alguna pregunta o seguimos preso. No sé, pregunta en el chat no tengo, me parece que viene bastante claro. No sé, yo voy a habilitar a ver Bueno. los micrófonos para un segundo, a ver si alguno quiere hablar. Para un segundo, si me trancó esto. Espaciadora, el que quiere puede hablar, Ahora, para no habilitarlos a todos. No, recién habilité para que puedan, el que quiera hablar o tenga alguna pregunta. Preguntas o comentarios o puntos en desacuerdo, ¿no? No seguimos nomás, Sergio. Seguimos entonces. Bueno, vamos arriba. Los aspectos relacionados con el semen, que obviamente para el inseminador, para el productor, digamos, no es frecuente entrar en este tema, pero vamos a ver simplemente para que tengan una cierta idea. Sergio, para un Acuérdense, perdón. Que justo llegó una preguntita y cuando habilitamos, que justo está la funda para no pasarnos. ¿En qué momento se rompe la funda? Preguntan. Es cuando estamos en el orificio externo del cervix por canular el primer anillo. Ahí rompemos y empezamos a canular. Está. ¿Estamos? Muy bien, seguimos. Bueno, esto es, no se asusten con la gráfica. Acá tenemos las barras azules, es la motilidad del semen, cuánto se mueve, en definitiva, cuánto está vivo. Las barras anaranjadas es la cantidad de muertos que tiene el semen, y la línea roja es cuántos son anormales, porque no todos los espermatozoides de un eyaculado de un toro son normales. Si yo miro el semen fresco, que es esta primera columna, el semen fresco tiene casi el 80% de espermatozoides móviles y un 20% de muertos, y anomalías capaz que un 10%. En el proceso de congelación, que se diluye, se enfría, se equilibra y se termina congelando, fíjense en cómo pasa de un 80% de mótiles o de vivos a un 40% de vivos. Y fíjense cómo los muertos aumentan de un 20 prácticamente a un 40-45. Y las anomalías, los defectos de cabeza, de cola, de la forma de los espermatozoides, pasan de un 10% al inicio, estando fresco el semen, a prácticamente un 30%. Esto pasa normalmente para cualquier toro que se le congele semen. Con lo cual, en una dosis de semen hay un porcentaje de semen que está vivo y un porcentaje de semen que está muerto. Por eso es importante manipularlo cuidadosamente. Y por eso a veces, obviamente, el toro tiene una capacidad, digamos, y le sobra semen, pero en la dosis que tenemos nosotros no necesariamente nos sobran los espermatozoides. Fíjense que estos son datos reales del DILABE sobre una cantidad de muestras que se llevaron para analizar. Esto no es una muestra aleatoria, digamos, es una muestra, si quieren, sesgada, pero de manera interesante, fíjense que más de 500 dosis que se diagnosticaron como aptas tenían 11 millones de espermatozoides viables y un 12% de anomalías. Sin embargo, unas 51 muestras que no eran aptas
tenían la mitad de espermatozoides viables, menos de 7 millones, y una cantidad de anomalías totales de casi 22%. Esto quiere decir que de las dosis que se mandaron para analizar, prácticamente un 10% de los toros no era apto. Y estamos hablando de semen importado, o sea, en realidad el semen cuando entra al Uruguay no tiene un análisis de fertilidad. Muchas compañías lo mandan a analizar o no, digamos, lo que entra es con un certificado sanitario. Por lo tanto, puede haber algún toro que no tenga la preñez o la fertilidad que uno querría. Acá lo ven, 11 millones viables u 11,5 contra 6,4 el semen que no es viable. Entonces, esto lo ven, acá hay una cantidad grande de servicios para una cantidad de toros bastante importante. Fíjese que ninguno de estos toros, desde la R hasta el S, ninguno de estos toros tiene menos de 400 servicios, para una cantidad bastante importante de inseminadores. Sin embargo, estos dos toros tuvieron una tasa de preñez de más del 50%, y estos últimos toros tienen una tasa de preñez de menos del 40%. O sea que obviamente hay diferencia de fertilidad entre los toros. Después, con respecto a la tasa de concepción, de acuerdo al tipo de pajuela, puede haber un error conceptual, digamos que no es verdad, de que hay alguna pajuela, la pajuela fina preña menos que la gruesa o la gruesa preña menos que la fina. No. Esto es tasa de concepción medida en 21 días, que es una manera de verla, es un trabajo de los Estados Unidos, y fíjense que preñan exactamente lo mismo. La fina, en este caso, 31%, y la gruesa, 31%. En este otro estudio, lo mismo. Quiere decir que no hay diferencia en cuanto a la tasa de concepción para la pajuela de 0,25 o la de 0,5. Hay que tener cuidado, sí, porque la pajuela fina se ve más expuesta a las variaciones de temperatura y al mal manejo por la alta relación que tiene entre superficie y volumen. Vamos a entrar ahora a hablar del manejo del termo y la descongelación del semen, que es un tema que no es menor. Y acá hay otros detalles que tenemos que ver que hacen a la diferencia. Yo les recomendaría que midan el termo una vez por semana y acuérdense que un nivel crítico son 15 centímetros. ¿Por qué decimos 15 centímetros? Porque eso les va a dar tiempo a ustedes a hablar con su proveedor de nitrógeno o de semen y que el proveedor venga y les recargue el termo. En realidad crítico sería 2 centímetros, pero ¿qué pasa? Si yo tengo 2 centímetros de nitrógeno en el termo y el proveedor de semen va a tardar 4 o 5 días en venir, capaz que ahí tengo un problema muy serio. Por lo tanto, fíjense como regla 15 centímetros como nivel crítico y van a estar bastante más tranquilos de espíritu en cuanto al control del nivel de nitrógeno del termo. Entonces, ¿cómo se saca o cómo se debería sacar el semen del termo? Y acá tenemos un ejemplo bien claro. En este caso, si ustedes ven acá el detalle de la extracción del caníster afuera del termo, este caníster está excesivamente sacado. No se debe hacer esto. Lo lógico es hacer lo que está en esta otra foto. La pinza y la extracción del semen es adentro del cuello del termo y sobre todo tratar de que sea por debajo de la línea de escarcha. Y vamos a ver que esta cuestión del cuello del termo es esencial. ¿Por qué es esencial? Porque si yo mido las temperaturas en el termo, acá, estando en menos 190 grados centígrados o 190 bajo cero, acá estoy bien, no tengo problema. Pero ¿qué pasa a medida que yo subo el semen hacia arriba para poder sacarlo? Subo el caníster. Las temperaturas van a ir subiendo. Y esta es una zona de altas temperaturas y es una zona de peligro. El pasaje por el cuello del termo tiene que ser muy rápido, yo le diré máximo de 10 segundos, y tratar de que no elevar el nivel del rielo del caníster más allá, digamos, de donde podemos pescar la dosis de semen con la pinza. ¿Por qué es importante esto? Por lo que vamos a ver ahora. Si ustedes ven acá, esto es una especie de esquema para que el concepto quede bien grabado. Acá tenemos los espermatozoides. El agua de los espermatozoides se va a congelar adentro y afuera. ¿Qué pasa? Los cristales de agua, los cristales de hielo, perdón, que se le forman al espermatozoide adentro, cuando está bien congelado, son muy chiquititos y no le van a causar ningún daño. Pero ¿qué pasa si yo estoy trabajando en el cuello del termo demasiado lentamente o saco el caníster muy afuera, como lo mostré en la primera diapositiva? Los cristalitos de hielo que se formaron se van a descongelar sin que yo me dé cuenta, se van a volver a congelar y en vez de ser muy chiquititos, se van a hacer cada vez más grandes.
¿Cuál es la conclusión si ustedes manejan el semen de manera incorrecta en el cuello del termo? La conclusión es esta. Le va a pasar lo mismo que si ustedes dejaran una botella con agua dentro del freezer. Se les va a reventar. Lo mismo le pasa al semen. Imagínense que no es tan problemático la dosis que van a descongelar. El resto del semen, las compañeras, las que tienen 50 dosis más, 100 dosis más, que ustedes la van a someter al mismo proceso todos los días durante un periodo prolongado, 2 veces por día, pueden sufrir este riesgo de daño. Y esto les va a ir bajando la fertilidad del semen paulatinamente. Entonces, la conclusión, el cuello del termo lo tienen que pasar muy rápido, sacando la dosis de a una y sacándola sin asomar el caníster para fuera del cuello. Con pinza, obviamente. Los termómetros siempre tienen un error o una exactitud de más o menos 1 grado. Yo les recomendaría que la temperatura la fijen a 36. ¿Por qué? Porque si tienen 35 grados están bien y si tienen 37 también están bien. Es importante que ustedes se graben esto, que la temperatura para descongelar semen es entre 35 y 37, 30 a 40 segundos mínimo, tanto para la pajuela de 0,25 como la de 0,5. Salvo que el vendedor de semen, que les provee de semen, les diga una cuestión en contrario, yo les diré que la regla de oro debería ser esta. Y fíjense si será importante el tiempo. Acá tenemos un estudio comparativo sobre tasa de no retorno, que ya es medio viejo, pero es interesante analizarlo. Si yo descongelé nada más que con 12 segundos, la tasa de no retorno es 70%. Si yo dejé 30 segundos, la tasa de no retorno son 2 puntos más. Y en la cantidad de servicios, esto es significativo. Por lo tanto, acuérdense de tener el celular y el cronómetro o el reloj y de contar mínimo 30 o 40 segundos cada vez que descongelan. La otra pregunta que siempre surge y es una cuestión importante considerar, ¿cuántas pajuelas puedo descongelar al mismo tiempo? Yo les diré que esto en realidad depende más del tiempo que tengan ustedes entre que descongelan e inseminan que la cantidad de pajuelas descongeladas. Yo le diré que también acá hay una regla de oro y está bien fundamentada y bien estudiada, y es que saquen máximo 4 o 6 pajuelas al mismo tiempo a utilizar en menos de 15 minutos. Es importante acá que el volumen de agua que tenga el lugar donde descongelan sea el adecuado y que la temperatura la tengan bien controlada y que no les vaya bajando muy rápidamente. Este fundamento viene de toda esta serie de trabajos que se recopilaron. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 trabajos. Fíjense que acá se descongelaban hasta más de 6 pajuelas al mismo tiempo, o 4 pajuelas al mismo tiempo, o 5 pajuelas al mismo tiempo. En el primer trabajo eran inseminadores profesionales, y entre la pajuela que se descongelaba en primera instancia y la pajuela número 10, había casi 10 minutos. Cero problema. Hasta 8 pajuelas, perdón, este trabajo. No había diferencia en las tasas de concepción. Si lo ven para este trabajo, que también eran técnicos profesionales, entre la primera pajuela y la cuarta pajuela había más o menos unos 8 minutos. Y este inseminador, él preparaba los inyectores y los guardaba contra el cuerpo. ¿Tá? No hay diferencia tampoco. En la última línea son trabajos hechos por productores. Fíjense que de la pajuela número 1 a la pajuela número 4 hay casi 11 minutos y no hay diferencia de preñez. Entonces, acuérdense, tienen máximo 15 minutos, pueden descongelar más de una pajuela, pero el tiempo es fundamental desde la primera vaca a la última que insemine. El armado del aplicador, que no es una cosa menor, el armado del aplicador hay que hacerlo con cuidado, porque la mayoría de los aplicadores o de los inyectores son universales. ¿A qué voy? A que les entra una pajuela de 0,25 o les entra una pajuela de 0,5. Entonces, lo tienen que armar y lo tienen que proteger del frío, siempre contra el cuerpo, sobre todo ahora que estamos en estos momentos de invierno, digamos, y hay días que realmente son muy fríos. Acá la colega inseminadora que está con mucho frío tiene un buen gorro de lana, sin embargo, está con el inyector afuera del cuerpo. Esto no está bien hecho. Esto está bien hecho, si no les va a pasar lo del amigo esquimal, se les va a volver a lesionar el semen. Y esto lo vamos a ver, vamos a perder unos segunditos, viendo qué pasa, digamos, si yo mirara esa dosis que descongelo en el microscopio y miro los espermatozoides en el microscopio.
Acá descongelé el semen a 37 grados 40 segundos. Se ve bien en la pantalla que los espermatozoides se están moviendo perfectamente, sin problema. Seguramente este semen preña como loco. Capaz que preña, inclusive afuera de la vaca preña también. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo el aplicador, el inyector frío? Lo dejé arriba de la mesa y se enfrió. Fíjense cómo se van muriendo. ¿Se ven ahí? Claramente la motilidad disminuye y los espermatozoides empiezan a morirse. Esto les va a afectar al resultado final. También les va a afectar al resultado final si ustedes no controlan la temperatura del termo de descongelado. Imagínense que en vez de descongelar a 35 grados, están descongelando a 25 grados y no se dieron cuenta, porque el termómetro funciona mal o porque no lo controlaron. También se muere y se muere más todavía. Fíjense acá, claramente, tal vez más del 50% o 60% están muertos. ¿Y qué pasa si por casualidad una pajuela se raja? La punta de la pajuela explota y le entra agua en el semen. Bueno, esto es lo que pasa. El 100% de la dosis le va a quedar muerta. Esa pajuela hay que descartarla. Entonces, espero que esto haya quedado claro, el concepto de mantener el inyector a buena temperatura y de controlar la temperatura del descongelador. El otro tema es el manejo adecuado del secado y el cortado de la pajuela. Cuando las pajuelas se llenan en general con una máquina que es como se deben llenar, o se llenan en general, digamos, de manera más común, lo llena una máquina de forma automática, por lo tanto la burbuja de aire, cuando la máquina lo llena, queda al final de la pajuela y ustedes no tienen que hacer nada. Cortan acá y no van a perder ningún semen. Si por el contrario la burbuja de aire les queda a la mitad de la dosis, las tienen que bajar. Y entonces baja haciéndole un movimiento brusco, como quien baja la temperatura de un termómetro, para que el aire se desplace hacia arriba. Nosotros vamos a cortar acá. ¿Por qué es importante esto? Porque en una pajuela de 0,25, si ustedes miran acá, esto es un estudio hecho en Francia, estos son 17 centros de inseminación distintos. Eran todas pajuelas de 0,25. Acá se tomaron el trabajo de sacar una muestra de cada centro de inseminación y medir qué volumen tenía a través del pesado de la dosis de semen. Y fíjense que había una cantidad de centros de inseminación que llenaban las pajuelas con menos semen del que deberían tener. ¿A qué voy con esta gráfica? Ustedes no se van a poner a medir el volumen que tiene cada pajuela, pero acuérdense de que si no le sacan el aire de la punta de la pajuela, y esa pajuela por algún motivo tenía un poco menos de semen que debería tener, la pérdida de la dosis puede ser significativa. Entonces, si ustedes en vez de dejar X cantidad de millones de espermatozoides, por ejemplo, 10 millones, y capaz que están dejando 7 millones o 6 millones, con lo cual van a afectar la preñez. Entonces, para concluir, importante cortar el semen en un lugar donde no hay, la pajuela, perdón, en un lugar donde no tenga semen, donde tenga el aire. Y la otra cuestión es armar el inyector prolijo de manera tal que no les quede mordido, sobre todo en los inyectores que son universales, si van a usar pajuelas finas, porque si no les va a pasar esto. Si les pasa esto, entonces les va a quedar apretada la dosis de semen y obviamente acá no va a salir absolutamente nada. Acuérdense de armarlo de manera tal que la dosis de semen quede prolija para que la puntita de la gota salga perfectamente y no le quede semen entre el inyector o la vaina y la pajuela. Y acuérdense que hay que cortar con el cortapajuela para que el corte quede perfecto y no se machuque la punta de la pajuelita. La otra cosa que importa, y que no es frecuente hablar de esto, pero, o por lo menos es una cosa que comentamos, pero no tenemos mucho dato, y que es el manejo de los animales y el tema del estrés y el estrés calórico, que es importante. Acá, si ustedes ven, no nos va a tocar ahora porque estamos inseminando en otoño e invierno. Entonces, en esta gráfica ustedes van a ver la tasa de concepción, 0%, 10%, 20%, 60%. Y acá ven la temperatura exterior en grados centígrados el día después que inseminaron la vaca. Acá tenemos una tasa de concepción del 45%, que es la línea, digamos, esta recta negra. Y acá vemos entre 5 grados centígrados de temperatura exterior y 20 y pocos grados centígrados el día después de haber inseminado,
la tasa de concepción seguramente es más del 45%. Fíjense en cómo venía subiendo. Acá esto es en Estados Unidos, por lo tanto, tenemos temperaturas bajo cero. Sin embargo, si nos pasamos de los 25 grados de temperatura exterior, 30, 35, 40 grados, y esto es frecuente que pase a partir de octubre cada vez más, y no tenemos una buena sombra para los animales, y les da el solazo, la tasa de concepción les va a bajar, y créanme que les puede bajar mucho. Entonces, como mensaje para los servicios que le toque, digamos, en tiempos más calurosos, acuérdense que tener un confort en cuanto a sombra es muy importante para los animales, sobre todo los que están recién inseminados. El otro tema es el manejo, digamos, de los animales muy brusco y el hecho de tener animales nerviosos y no preocuparse por manejarlos con calma. Fíjense, este es un trabajo relativamente reciente, bueno, me olvidé de poner la cita acá, pero esto es un trabajo sobre vaquillonas estabuladas. ¿tá? Acá los investigadores se preocuparon en determinar o en darle un score de comportamiento a las vaquillonas al momento de encerrarlas en el cepo para darles comida y al momento de largarlas de ese cepo una vez que le dieron comida. Las clasificaban en agresivas, aquellas que hacían fuerza por salir del cepo y pechaban y se ponían muy intranquilas. Una agresividad muy leve, había un poquito, digamos, de pechazo, pero no mucha cosa. Las que no hacían nada, o sea que no tenían ningún problema con ser, digamos, colocadas en el cepo y comer. ¿Y qué pasaba con la tasa de preñez a la inseminación a tiempo fijo? Fíjense que aquellas vaquillonas que eran agresivas, o sea que estaban haciendo fuerza todo el tiempo y pechando contra el cepo, intentando salir, la tasa de preñez al tiempo fijo es el 48%. Si lo comparamos con la tasa de preñez de las vaquillonas calmas se preñan 10 puntos más. Yo no digo que esto sea exactamente igual en las condiciones de trabajo que tenemos acá en los tambos en el Uruguay. Lo que sí digo es que efectivamente no es lo mismo inseminar el ganado en condiciones de calma, que en condiciones de a los golpes, a los palos, hablando en criollo, a los pedos. Esto hay que hacerlo con calma, es una tarea de precisión, por lo tanto, siempre que se pueda manejar el ganado de manera tranquila, eso les va a redundar en una mejor tasa de preñez. El tema y área muy importante, yo le diré que en gran parte de los casos es la mitad del partido o capaz que más, es la detección de celos. La detección de celos vamos a manejar algunos conceptos que son importantes o a repasarlos, seguramente ya los conocen bien. Estos conceptos tienen que ver, por un lado, con la tasa de concepción. ¿Qué es la tasa de concepción? Son las vacas que se preñan sobre las que insemino. Esto es diferente el concepto de preñez. ¿Por qué? Porque el concepto de preñez son las vacas que yo preño sobre las vacas que tengo aptas para inseminar. Por lo tanto, la tasa de preñez es una multiplicación entre la tasa de concepción y la tasa de detección de celos. El porcentaje de concepción y el porcentaje de detección de celos. Lo vamos a ver más claro en este ejemplo. Si yo tengo una tasa de detección de celos del 70%, que para un tambo está muy bien, y una concepción del 50%, que para el tambo está bien, la tasa de preñez final es el 35%. Ahora, ¿qué pasa si yo soy un buen inseminador que tiene una tasa de concepción de celo del 50%, pero soy medio chambón detectando celo? Detecto el 40% de los celos. La tasa de preñez final es el 20%. Acuérdese entonces que los inseminadores solemos ser como los pescadores, somos muy mentirosos y no hay ninguno que preñemos menos del 80-90% porque somos unos fenómenos. Pero acuérdense de que estos números se nos empiezan a desarmar a medida que empezamos a hacer la cuenta sobre las vacas aptas. La tasa de detección de celo es muy importante y hay que sacar celo, salvo que haga un tiempo fijo, que se harina de otro costal y si quieren después podemos comentar algo de eso. Pero la tasa de detección de celo es muy importante, importa tanto como ser un inseminador prolijo y dejar el semen en el lugar que tenemos que dejarlo. Entonces, hay una gran cantidad, digamos, de elementos o de sintomatología de celo. El reflejo de Flemen, acá ven la vaca como si fuera un toro, digamos, esto es típico. El olfateo del perineo también, el apoyo del mentón también es una cuestión relativa al celo.
montar una vaca por el costado o montar por la cabeza. Si yo pongo todas estas cuestiones y les diera un puntaje, la descarga de moco por la vulva, el reflejo de flema, la intranquilidad, etc. Yo le pongo un puntaje a todo esto, lo único que tiene 100 puntos es el reflejo de inmovilidad, la aceptación de la monta. Por eso es tan importante para no generar equívocos. Obviamente, todos los otros síntomas que son secundarios me pueden ayudar y los voy a utilizar, y si soy vaquiano, los voy a utilizar con gran inteligencia, pero el 100% de los puntos se los lleva la aceptación de la monta. Entonces, si uno mira, estos son datos del Uruguay, de unos muchachos que hicieron su tesis ya hace algún tiempo, en el INIA La Estanzuela. ¿Cuánto dura el celo en vaquillonas? Más o menos unas 10 horas. ¿Cuánto dura el celo en las vacas? Unas 13 horas. ¿Qué cantidad de veces se dejan montar las vaquillonas en una hora, que es la intensidad del celo? Casi 6 veces. ¿Qué cantidad de veces se dejan montar las vacas en una hora? Menos de 3 veces, 2 veces y poquito. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo múltiples tareas en el tambo, o tengo el celular muy ocupado, o estoy con mi foco de atención en otra cosa, y estoy mirando celos, fíjense que la vaca se va a quedar quieta solamente 2 veces o 3 veces en una hora. Por lo tanto, acá puedo perder celos, y esto es una señal de que hay que estar muy alerta. Esto para los Estados Unidos, si yo miro en condiciones de estabulación, la duración del celo de las vaquillonas son unas 11 horas, y la de la vaca en realidad un poco menos, 7 horas. Pero también la cantidad de veces que se dejan montar es mucho más grande para las vaquillonas que para las vacas dando leche. Esto, digamos, para reafirmar, es la medición de la producción de leche en vacas que se encuentran ordeñadas por un robot. Fíjense que las vacas se van a ordeñar desde 2 veces y media por día hasta 4 veces. Y estos son los días alrededor del celo. Este es el momento del celo, día 0. Estos son 6 días antes y estos son 6 días después. Y esta es la producción de leche de la vaca. Efectivamente, la vaca en el día que está en celo nos va a dar un poco menos de leche. Esto es simplemente para afirmar un concepto a veces que es anecdótico, pero la vaca que está en celo da un poco menos de leche. Y este dato, que está basado en datos, creo que esto es en Canadá, la verdad que no me acuerdo. Si ustedes miran la duración del celo de acuerdo con la producción de leche de la vaca, estos son 55 libras de leche, que son unos 20 y pico de litros de leche. El celo dura 14 horas. Pero ¿qué pasa en una vaca que produce 122 libras de leche por día? O sea, capaz que más de 60 kilos de leche. El celo le dura menos de 3 horas. Así que las vacas que son muy buenas productoras o están en el pico de producción de leche muy alto, pueden tener una duración menor del celo. Y acuérdense que un 10% de las vacas ovula sin mostrar celo, y otro 10% de las vacas muestran celo y no ovulan. Después hay otras cuestiones que pueden influir. La duración del celo, si yo saco celo sobre la tierra o en el pastoreo, es mayor 14 horas que si yo saco celo en la planchada, que no es la mejor idea, o sobre concreto, que estamos hablando de 4 horas menos. Y la cantidad de veces que se deja montar la vaca también es más si yo las controlo en un suelo blando versus el concreto. Si yo tengo más de una vaca en celo, tengo 3 vacas en celo, también la duración del celo es mayor. Y la cantidad de veces que se deja montar a lo largo del celo también es más. Por lo tanto, acuérdense que tener 1 o 2 vacas activas en celo les va a ayudar a sacar algunas otras vacas que tal vez no se habían dado cuenta. Entonces, ¿qué herramientas tengo para detectar el celo? Bueno, hoy, por suerte, con las cuestiones de la tecnología, hay muchas. No las vamos a ver en profundidad, se las voy a mencionar nomás. La radiotelemetría o el HeatWatch es una herramienta que creo que en Uruguay no está disponible. Esto es un sensor que se coloca en la grupa de la vaca. Cuando la vaca es montada por otra vaca, la primera vez que se queda quieta, esta señal es transmitida a una estación de radio y de ahí captada por una computadora. Esto son collares que tal vez en algún tambo haya, porque esto hay en Uruguay varios. Son medidores de actividad y medidores de rumia que se colocan en el cuello, y esto me da, digamos, de acuerdo con la actividad de la vaca, a través de una computadora, me puede dar el momento de celo de la vaca. Y lo otro son los medidores de actividad, que son podómetros, que también me pueden dar el momento del celo. Esto hay que ponerlo a punto, digamos, requiere, digamos, algún afinado,
también puede ser un medidor importante de datos de salud. Pero lo más frecuente en el Uruguay, diría yo, por ahora muy frecuentemente, o la mayoría, son sistemas visuales de detección de celo. Estos sistemas visuales son, básicamente, o la pintura, digamos, vamos a ir un poco antes. Los sistemas visuales de detección de celo es el operario, el funcionario, el productor, el veterinario, mirando un rodeo que se está montando. ¿Tá? O sea que la visión es el primer elemento. Para ayudar a ese sistema visual, tenemos pintura, por un lado, dispositivos de presión, por otro lado, que yo creo que hay todavía en Uruguay, los Keymar u otra marca, y los parches que hay, por suerte, de muchas marcas y muchos precios, y uno puede elegir. Estos son sistemas que funcionan de la siguiente manera. Si fuera pintura, obviamente se pinta a favor del pelo, hay pinturas que son especiales para eso, unas son mejores que otras, unas son más caras que otras, se pintan 2 o 3 líneas, digamos, desde la grupa hacia el inicio de la cola a favor del pelo. Este score, menos del 50% aparece como removido, obviamente esta vaca no está en celo. Tenemos que tener más del 50% de la pintura removido para tener una vaca en celo. En cuanto a la exactitud de estos sistemas, tanto pintura como observación visual, acá no se asusten por esta gráfica. En esta columna, digamos, tenemos el sistema de radiotelemetría para medir la cantidad de, digamos, cuán exacto es el celo y la eficiencia de detección en estabulación y en pastoreo. Fíjense, estas son con Hitwatch, estas son con pintura y esta es la observación visual. Lo que importa de esto es que la exactitud de los 3 sistemas es la misma, 97%, 94% y 97%. Y la eficiencia de la detección, en el hecho de que sean celos verdaderos, también es igual. Esto importa porque nosotros podemos sacar celos únicamente por la pintura y no ver ninguna cosa más. Hay que hacerlo bien. Los parches. Los parches, acuérdense que hay que pegarlos bien, hay que tomarse el trabajo de limpiar la grupa de la vaca con un cepillito, con un trapito. Los parches vienen en general con una especie como de toallita sintética, hay que sacar el polvo, la tierra y el pelo muerto, y se puede pegar el parche entero o medio parche dependiendo de la marca. Importa pegarlo. En esta, digamos, tiene que medir de los coxales, digamos, yo diría un palmo un poquito para atrás, sobre la mitad de la grupa. La aplicación normal sería acá, tal vez en época que hay mucha mosca, en verano se puede aplicar un poco más abajo para que la cola no lo raye y no tengamos errores en la interpretación. Y tiene que tener en cuenta que los parches se pierden y hay que reponer. En este caso es una comunicación que nos hicieron, que es muy interesante, ya tiene algún tiempo. Estos son 3 marcas de parche: el parche A azul, el parche B amarillo y el parche C gris. Fíjense que a lo largo de 3 semanas, la cantidad de parches que se pierden no es igual entre las diferentes marcas. Por lo tanto, ustedes tendrán que elegir el que les parezca mejor. Una gran parte de los parches hay que calentarlos antes de pegarlos. Después, si colocan medio parche, también se puede, la tasa de pérdida puede ser mayor, y acá tienen los diferentes parches, el amarillo, el azul y el gris, de acuerdo con la cantidad que se van perdiendo a lo largo de las 3 semanas de colocación. Es interesante que el parche entero, en la primera semana, el parche azul no se perdió ninguno. Se empezó a perder algún parche, yo le diría un 18%, 20%, en la semana 2, y en la semana 3 prácticamente quedó en esa. Sin embargo, el parche gris ya se perdieron en la primera semana, el 50% de los colocados se perdieron en la semana 2, y prácticamente a la tercera semana el 75% de los parches se habían perdido. Entonces, a veces uno puede verse tentado a colocar un parche porque se lo promocionan o demás, pero debería probarlo y debería ver que efectivamente sea un parche que tenga sentido ponerlo y que se mantenga pegado en la grupa de la vaca. La interpretación del parche, esto claramente es una vaca que no está en celo, y esta es una vaca que está en celo. Para que el parche quede así, necesita mínimo que la vaca se deje montar entre 3 y 5 veces. Después, si ustedes se fijan, y es bastante interesante, estos son los porcentajes de preñez en el tiempo fijo de vacas, digamos, que se las dividió de acuerdo
con cómo estaba raspado el parche. Las vacas de score 0 o score 1, que son estos score, se preñan, digamos, 38%, 57%, 43%, 58%. Pero sin embargo, las vacas de score 2 o score 3, que son estos parches ya con casi el 100%, se preñan mucho más. ¿Qué importa de esta gráfica? Que el parche hay que saber interpretarlo. Uno tiene que tomarse el trabajo para aprender a interpretarlo correctamente y no inseminar vacas que no están haciendo celo y el parche fue raspado por otro motivo. Acá tienen, obviamente, una serie de vacas. Esta vaca no está en celo. Esta vaca hay que mirarla bien. ¿Por qué? Porque está marcado la mitad del parche, pero sin embargo, en las alas del parche no está totalmente marcado. Por lo tanto, hay que volverla a mirar, ver si está raspada, ver si tiene otro tipo de marcas. Esto claramente es una vaca en celo con el 100% del parche marcado. Acá ya tienen la pelada, digamos, sobre la grupa. Este es un parche que fue quedando viejo, se le marcó acá porque probablemente quedó apoyada por el mentón de otra vaca o un caño o se apoyó contra algo, pero esto no es un celo. Por lo tanto, hay que tener cuidado con esas interpretaciones. Y bueno, siendo 12:15, más o menos esto era lo que tenía para comentarles. Seguramente podemos tener algunas preguntas y quedar a la orden, amigo Diego. No sé, Diego, si se nos fue. No, estoy acá. Bien. Bueno, Diego, quedamos abiertos a las sugerencias, preguntas, comentarios. Sí. Acá veo que en el chat hay capaz que hay algunas preguntas, a ver. Ahí había una... No, son de manejo nomás esas. De manejo. Bien. Problemas. A mí me hicieron una pregunta. Bueno, dale. Cuando se insemina una sola vez al día, si hay alguna hora de elección o puede ser cualquier momento del día. No, yo por lo menos ese trabajo con no retorno sobre un número muy grande de vacas en los Estados Unidos, a ellos les daba igual que inseminaras una vez al día entre las 6 de la mañana y las 3 de la tarde, o entre la 1 de la tarde y las 6 de la tarde. De 6 a 3 de la tarde o de 1 de la tarde a 6. Era lo mismo. Yo creo que no hay diferencia. Ahí es lo que hay que ajustar es un tema de ver cómo queda mejor el manejo para el tambo. Lamentablemente no tengo datos uruguayos de eso. Lo que sí hay bastantes datos es de inseminar en el momento en que vemos celo en la vaca. Que hay muchos datos de eso y muy buenos, y se puede inseminar las vacas que uno ve en la mañana, y las vacas que uno ve de tarde. Y no van a tener mermas en la fertilidad. Hay una pregunta, no sé, Leticia, si esa quedó contestada o tenés una duda. ¿Cómo? No te sentí nada, Diego. No, si tenés alguna otra pregunta, Diego. No, me preguntan también dentro de las ayudas para la detección de celo, ¿cuál es la que se ha visto mejor o más recomendada? No hay mucho trabajo comparativo entre la eficiencia, por ejemplo, entre pintura y parche. En realidad yo estuve tratando de buscar un poco de información y no hay. A mí, una cuestión de preferencia personal, a mí me gusta mucho el parche, porque me parece que además se puede, si el parche es de buena calidad, se puede poner medio parche, es muy efectivo, la gente se entrena muy rápidamente y la apreciación del parche entre operadores es muy repetible, y yo qué sé, creo que es muy cómodo el parche. No sé ahí, como las pinturas tienen diferentes costos y los rindes de acuerdo con la marca de pintura son diferentes,
Habría que analizar un poco, pero me parece que, de hecho, que la pintura, muchos tambos en Nueva Zelanda utilizan pintura, solamente pintura, y funcionan bien. Hablando de la pintura, tengo una pregunta, si puede haber un efecto de lavado por la lluvia. Las pinturas cuando son de buena calidad quedan bárbaras y duran bastantes días. Hay alguna pintura capaz que no sea tan buena y bueno, se puede lavar, con lo cual esa es una diferencia que podrían tener con el parche. Capaz que uno, de la misma manera que uno tiene que reponer parches de manera periódica para hacer el trabajo bien, también tiene que repintar las vacas de manera periódica. Esto no es que yo pongo los parches en las vacas y me olvidé y chau, y nunca más los vi. O los veo o sea, tengo que ver si los parches están feos, si están quedando viejos, si la vaca los pierde, etcétera. Yo, digamos, una vez le preguntaron a un veterinario argentino, Roberto García Huizú, que manejaba en su momento muchas vacas lecheras, cuál era la recomendación de él, qué vacas pintar. Y Roberto decía que había que pintar todo el tambo. Y yo creo que tiene razón. Y en el caso de algunos establecimientos acá en el Uruguay, en realidad se le pone parche a todo. ¿Por qué? Porque es una manera de, claramente, si yo tengo una vaca preñada y resulta que le puse parche y esa vaca pierde esa preñez y la veo alzada, es un motivo más, digamos, de pastar arriba de la vaca. ¿Está? Entonces, estamos hablando que es un costo. Está bien, pero sería interesante ver si puedo colocar parches o pintar la mayor cantidad de ganado posible. Obviamente, si yo no tengo el ganado apto, porque estoy, yo que sé, en el periodo de espera voluntario, y no voy a hacer nada con esa vaca, capaz que esa vaca en el posparto inmediato no le pongo nada. Hoy no, otro día. Ya que estamos con el tema Pues- parche, ¿cómo sería el corte del parche para poner la mitad? ¿Y cómo sería la lectura del parche y cada cuánto se cambia? Excelente el tema del corte, porque me ha pasado a mí personalmente de que digo, bueno, cortar el parche, y resulta que no lo cortan como yo quería. Todos los parches, por lo menos los que yo conozco, son rectangulares. Por lo tanto, se cortan en el largo del parche. ¿Ah? Si lo cortan en el ancho, les va a quedar un cuadradito chiquitito que capaz que no es lo más conveniente. O sea, que se cortan en el anchor del parche, para que le queden dos rectángulos del mismo tamaño. ¿Tá? Y el parche, yo le diré que en realidad habría que mirarlo de forma periódica. Todos los días se mira el parche. ¿Tá? Y capaz que hay que cambiarlo dependiendo de la calidad del parche, una vez cada 20 días, cada 15 días, sería lo razonable. Una pregunta. Yo insemino. Cuando inseminás así, enseguida que la sacás. Cuando yo empecé a inseminar, la hacía, vamos a suponer, sacaba de mañana el celo y lo hacía de tarde. Y ahora no, lo hago celo directo, vamos a decir, Ahí está, caliente. caliente. No sé cómo es el tema ese, si hay que dejarlo, vamos a suponer, un par de horas después que uno la vio, cuando la sacó, o va a hacerla enseguida. No sé. No te va a cambiar nada, porque en realidad uno no sabe cuándo empezó el celo de la vaca. Hay que acordarse que la vaca, si el celo dura, vamos a suponer, yo que sé, unas 10 horas, unas 13 horas promedio, por decir, desde que empezó hasta que se terminó, la vaca va a ovular 30 horas más tarde en promedio desde que se inició el celo. ¿Tá? Entonces, yo no sé cuándo arrancó el celo esa vaca, la que yo saqué ahora, si estaba en celo de ahora o hace 2 horas o hace 6 horas. Entonces no me va en números redondos no cambia. Hay que, si uno la quiere hacer en caliente, la hace en ese mismo momento, no tiene por qué esperar. Sí, porque yo en el tambo, las del tambo me cuesta empreñar y eso, pero después en el tema de vaquillona, fallan, sí, no digo, pero es mejor porque yo las saco de mañana, las hago. Y la de tarde también, de tardecita, la que que salió en el correr del día, son menos horas que ya hacerlo. Sí, pero no te va a cambiar. Yo, de hecho, cuando puse la última placa de inseminar las vaquillonas una vez por día, que eran vaquillonas lecheras, se empeña lo mismo. Si inseminás una vez por día o si haces la de la mañana para la tarde o la de la tarde al otro día siguiente. Acá hay que
Lo fundamental es ajustar que la vaca que saco en celo esté en celo, primero, bien seguro, y después hacer todos los detalles de la temperatura, la higiene, la buena canulada, y después, obviamente, uno mismo se va dando cuenta de que hay toros que preñan más que otros. No hay de nada, ¿no? Sí, ese me ha pasado a mí, pero está. Eso es normal. Pienso que soy yo a veces que fallo en algo, pero está. Pues dice la pregunta yo. No, yo creo que esto, digamos, está bastante medido en algunos lugares donde hay muchos inseminadores y el mismo toro lo usan 18 inseminadores distintos y se hacen 3.000 dosis del mismo toro, y para otro toro es lo mismo y cuando se comparan es así. Las dos cosas, digamos, de un lado, un trabajo retrospectivo que se hizo, que no está publicado, la cosa que más influye es el inseminador por un lado, cuál es la inseminación que estás haciendo. ¿A qué voy? Si yo tengo que una vaca la insemino una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, ¿tá? La preñez siempre va a ser mucho más alta en los primeros 2 servicios que en el tercero y en el cuarto. Y esto es significativo para números muy grandes. La chance de preñez de una vaca, tanto en un tiempo fijo como en un celo visto, siempre es mucho mejor en los primeros 2 servicios que en el tercero y en el cuarto. Por lo tanto, uno lo que tiene que tratar de aprovechar, después de que pasó el periodo de espera voluntario, es en meterle toda la ficha en los primeros celos de la vaca, en ese primer servicio y en la repetición. Ahí es donde se juega el 90% del partido. Tengo alguna pregunta sobre el tema, sobre todo la temperatura. Bueno, para inseminar vaquillonas, bueno, pongo el termo a 36 grados, pero bueno, por un tema de distancia llega a 30 grados, y bueno, no tan diferencia los resultados. ¿Qué opinión tenés? Bueno, el tema es, vos lo descongelaste a 36, está perfecto. Armaste el inyector y te lo llevaste contra el cuerpo para donde están las vaquillonas. Probablemente eso te va a ir bajando la temperatura, pero el semen no va a sufrir un shock térmico, entonces no le va a pasar nada, está bien, no tenés problema con eso. Problemático sería si vos descongelás a 36, el inyector está helado arriba de una mesa de mármol en pleno junio, y vos le colocás el semen de 36 a un inyector que está a 2 grados. ¿Tá? Ahí sí tenés un problema. ¿Se entiende? Tengo otra pregunta, bueno, también del mismo, que a veces cuando tiene 2 animales juntos para inseminar, a la uruguaya usa un mismo semen, un único semen. O sea, hace la que hacíamos antes, repartir la dosis a la mitad. ¿Es eso? Exacto, sí. Bueno, ahí tenemos, hay 2 consideraciones, hay 3 consideraciones para hacer. Una, acuérdense que no es lo mismo la cantidad de las concentraciones de semen que venían en el Uruguay o en el mundo hace 30 años, que las dosis de semen venían con 40 millones de espermatozoides totales, ¿sí? A la dosis de semen que vienen hoy, que capaz que vienen con 18 millones o 14 millones, o vienen menos concentradas, ¿tá? Entonces eso nos puede jugar en contra en algunos casos. Primer punto. Segundo punto, yo estoy usando la misma vaina y el mismo inyector en 2 animales. Desde el punto de vista de la sanidad no es muy recomendable. ¿Tá? ¿Por qué? Porque estoy poniendo la misma inyector en 2 animales distintos. Capaz que uno está perfecto y si el otro no estaba tan sano, ¿cómo vengo ahí? Con el tema de venerias o leptospira o cualquier otra cuestión que estuviese relacionado. Hay que tener cuidado con el hecho de dividir la dosis de semen al medio, porque hay muchos toros que vienen con una concentración y que son fértiles y que no tienen problema, que tienen 6 o 7 millones de espermatozoides viables, pero no es lo mismo que esos 6 o 7 millones se conviertan en 3 millones y medio o en 2,5. Si yo le pongo el ejemplo del semen sexado, que no hablamos mucho porque para no irnos mucho del foco, pero capaz que alguna pregunta sale, el semen sexado convencional, de tecnología convencional, ¿por qué preña menos que el semen convencional? Fundamentalmente porque el semen convencional tiene 10 millones de espermatozoides viables y el semen sexado de la tecnología tradicional tiene 1 millón. Si ese semen fuera 4M, que es el semen que tenemos disponible ahora o más frecuente, en vez de 1 millón de viables tiene 2 millones.
pero aún así en muchos casos preña un poco menos, sobre todo en vacas, que el semen convencional. Y es por un tema de la cantidad de espermatozoides disponible. Otro tema, bueno, el uso del Fertagil, ¿no? Después de 2 o 3 servicios usan el Fertagil. ¿Qué opinión? Bien, qué comentario? bien. El uso del GnRH, sea Fertagil, sea Fertiline, sea el que tengan, ¿tá? Hay un trabajo muy grande que se llama, en términos científicos, un meta-análisis. Esto es un investigador que se puso a leer los trabajos de otros investigadores y juntó como 60.000 vacas. La conclusión final de este investigador es que en el tiro final vos podés ganar un 5% más de preñez adicionando GnRH al momento del servicio, sobre todo en vacas que van a recibir segundos o terceros servicios. ¿Tá? Lo que hay que evaluar si la relación costo-beneficio en el caso particular de cada uno es efectiva. ¿Tá? Hoy en realidad los GnRH han bajado bastante de precio. Entonces capaz que el costo de una dosis es $1 y pico. Yo, si soy yo el dueño de la vaca y del semen, voy a usar un semen de $20 y es el tercer servicio que le hago a la vaca, yo le pondría un GnRH en el momento que estoy inseminando. Y después me pide el micrófono, Diego, capaz que le habilitamos, Sergio, de Nilve. Que lo habilite nomás, podría habilitarlo él. Está. Dale, ahí. Buenos días. Buen día. Mirá, acá te queríamos hacer una consulta respecto a la baja en la tasa de concepción después de las 16 horas de detectado el celo, pero más que nada guiándolo un poquito al sexado con vaquillonas, que muchas veces hablamos de que tendríamos que esperar alrededor de 18 horas. Se le cortó. La primera parte de la pregunta quedó clara. Bien. Que te decía que referido a sexado en vaquillonas, de que hablamos de 18 horas aproximadamente desde que se detectó el celo hasta que se sirve. A ver, un poquito referido a eso, y si se puede aplicar el mismo criterio para vacas. Bien. Primer cosa, cuando hablamos de 16 horas, estamos hablando de 16 horas del inicio del celo, no de la detección. ¿Está? Esos trabajos que yo le mostré cuando se pasaba de las 16 horas son del inicio y con semen convencional, por un lado. Segundo, nosotros tenemos una diferencia muy grande entre el semen sexado y el semen tradicional, y se las voy a contar con un ejemplo, que va a ser, no se lo tomen a mal, pero voy a poner un ejemplo bien gráfico. Vamos a suponer que yo tengo una novia que voy a conocer y tengo una cita romántica, ¿está? El semen convencional, el novio, digamos, se perfuma, se acomoda, se pone un buen traje, va con el ramo de flores, toca el timbre para que la novia, digamos, lo reciba en la cita romántica. Ese es el semen convencional. El semen sexado, en vez de peinarse, aprontarse, ponerse el saco, cuando va a tocar timbre en la casa de la novia, tienen una toalla nomás. ¿Está? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el semen sexado ya está capacitado, ya tiene un proceso por el proceso de sexado. Vos imaginate que el semen se congela y además de congelarlo en el sexado, lo someten a un proceso, lo pasan por un cañito a 100 km por hora, le encajan un rayo láser, lo hacen pasar por 2 placas de imanes y le dan, pero como entra un gorro. Al final de ese periodo, el semen queda bastante dañado, digamos, de alguna manera, y queda capacitado. El semen tiene una parte del espermatozoide que se llama acrosoma, que es como una bolsa llena de enzimas y de sustancias que le permite fertilizar al óvulo. Ese acrosoma lleva en el semen convencional todo un proceso para romperse adentro de la vaca. ¿Tá? En el semen sexado ya viene casi roto. Entonces, vos tenés que inseminar con el semen sexado más cerca del momento de la ovulación. Por eso está bien que atrases el servicio. ¿Tá? La experiencia mía particular, nosotros hicimos capaz que casi 3.000 vaquillonas con semen sexado en un determinado momento, no con el 4M porque ya tiene algún tiempo, sino con el de 2 millones de dosis totales, y lo que hacíamos de forma práctica para muchas vaquillonas
en varios establecimientos lecheros es, sacamos celo en la mañana, inseminamos 12 horas más tarde, religioso. Sacamos celo a mediodía, las de mediodía las hacíamos en la mañana siguiente. Y sacamos celo de tarde, y las de la tarde las hacíamos al mediodía siguiente. Nos quedaron dos grupos de servicios, con 12 horas y con 18 horas. Los servicios con 18 horas, para la mayoría de los toros, preñamos 10% más que los servicios con 12 horas. ¿Tá? Y el resultado final de esos casi 3.000 servicios fue 50% promedio. Por lo tanto, está bien que atrases el servicio, sobre todo si pudieras sacar 3 veces por día celo, sería fantástico, pero bastante complicado hacer eso. Muy bien. Leticia Marzo, tenía Lorenzo. preguntas. No, muchas ya han estado contestadas de lo que me han preguntado, pero siguen habiendo muchas dudas en cuanto a la temperatura de descongelado y el tiempo de descongelado, y me gustaría que lo repitiera porque son unos cuantos que hacen la misma pregunta. Bueno, esto es así, es como yo, digamos, como si uno estuviera fuera muy creyente en lo que fuera. Yo no soy muy creyente en nada, pero vamos a suponer que soy muy católico. Es como la Biblia. Entre 35 y 37 grados la temperatura. Está perfecto en ese rango, no hay problema. ¿Tá? Y de tiempo 30 segundos mínimo, mínimo, mínimo. De ahí para arriba. Si demoran porque descongelaron el semen y la vaca no entró, se les cayó, se les fue, la tienen que entrar, quédense tranquilos porque si tienen un descongelador que mantiene la temperatura por muchos minutos, tienen hasta 15 minutos entre que descongelaron y inseminan la vaca. Sebastián, vos tenías una pregunta. Sí, Sergio, salió la pregunta de cuántos días es el ideal para esperar después del parto para comenzar a hacer los servicios. Eso es una, y ya aprovecho y te hago otra también, te hago las dos juntas. Si tenés algún estudio que evalúe la viabilidad del semen después que se insemina, es decir, cuántas horas permanece viable ese semen dentro de la vaca? Bien, el semen permanece viable más o menos 24 horas. Y el óvulo de la vaca, que en realidad es el que sufre más porque se envejece mucho más fácil, permanece viable unas 12 horas. Por eso a veces tenés que estar, digamos, ajustar todos los tiempos para que no se te pase el celo de la vaca. ¿Tá? Eso por un lado. Después, desde el punto de vista del periodo de espera voluntario, eso yo le diré que por lo menos los estudios que hay es que con 40 días de periodo de espera voluntario estaría bien, no debería tener mayores problemas, pero a su vez eso está relacionado más bien, yo diría que sobre todo con un tema de manejo. ¿Por qué? Porque vacas de alta, hoy ustedes no se olviden que si yo mido, por lo menos los datos, en algún momento Diego Ibarra presentó datos promedios para Conaprole, y una gran cantidad de los primeros servicios se están haciendo con más de 100 días de leche. ¿Tá? O sea que las vacas, digamos, en realidad lo que les está pasando es que no se están alzando. Tenemos un problema como sobreagregado. En los Estados Unidos, con las lactancias que yo les mostré de 12.000 kilos por lactancia, en muchos casos se opta por tener un periodo de espera voluntario mucho más largo, de más de 80 a 90 días, porque ya saben que esas vacas que están con pico de producción de leche de 80 litros o de 75 litros y una vaca de 100, en los primeros 60 días no las pueden ni siquiera mirar, porque hasta que no se acomodan. Pero yo creo que si uno es una vaca normal, en las condiciones del Uruguay, que tiene un buen secado, un buen posparto, un periodo de transición bien hecho, sin retención de placenta, sin hipocalcemia, etcétera, 40 días anda bien. Muy bien, yo tengo unas preguntas, pero antes quería pedirles, ahí ya que estamos en esto, que están todos atendiendo, la doctora Elisa Fajardo en el chat mandó una encuesta para que puedan ir realizando mientras están conectados, y le vamos a pedir también que en el chat nos agreguen la matrícula cada uno, y si pueden, ya que vemos que hay algunos que son más de uno por cada pantallita, que puedan agregar cuántas personas participaron. Así tenemos un registro y nos sirve de información. Yo tengo una pregunta, ¿qué es Dame un segundito que se me fue en el chat. Te apagaste. Yo tengo otra mientras. Bueno, dale.
¿el primer celo es menos fértil que el segundo o el tercero? No, es más fértil. A ver, no, perdón. Me voy a corregir. Yo estoy hablando de primeros servicios. El primer celo posparto, que es lo que están mencionando, el tema es así. Si una vaca pare normalmente, no tiene problema, buena condición corporal, está sana y está limpia y no hay problema, seguramente tenga una primera ovulación posparto, alrededor de los 15 o 20 días. Eso es normal. Esa ovulación no nos vamos a dar cuenta que la vaca ovule. Ni siquiera el toro se da cuenta, porque no hay celo. Entonces, en general, el primer celo es una segunda ovulación, que va a ocurrir alrededor del día 35. Más bien va a depender de la involución uterina. A veces el segundo celo, que está más sobre los 60 días, podría funcionar mejor dependiendo de las condiciones de evolución de la vaca. Pero los primeros, o sea, en la historia reproductiva de una vaca, por lo menos los datos que tenemos registrados para el Uruguay, se preña más los primeros y segundos servicios, tanto tiempo fijo como cielo visto, que los terceros y cuartos. Y en el mundo en general es así. Tengo una pregunta, el descongelado axilar, perdón. ¿Qué hay? No sé, bueno, el tema con el descongelado axilar es que es difícil de controlar las temperaturas y los tiempos. Yo no lo recomendaría, pese a que alguna empresa en Estados Unidos y lo tiene patentado, descongelan el semen entre dos servilletas contra el cuerpo en el bolsillo. ¿Tá? Yo no tengo experiencia, a mí lo que me parece que eso genera como un montón de ruidos. Yo, de hecho, a mí me toca, esto es un paréntesis, por favor no lo hagan. A mí me ha tocado transferir embriones congelados, digamos importados, y yo lo he descongelado en la boca, poniendo una pajuela 0,25 acá, como quien, voy a hacer un ejemplo, como quien se pone un lápiz, así. Pero ¿qué pasa? Son condiciones muy controladas, lo hago, y yo no creo que eso sea una cuestión para recomendar. El descongelado en la axila, además, tiene, yo qué sé, cómo lo aprieto, cómo lo aprieto, tengo siempre, yo diría que no, que más vale tener yo creo que no hay que hacer mucho invento. Acá hay inseminadores que preñan 10 puntos, 20 puntos más que otros. Hay que copiar a los que preñan más. Estoy seguro que los que preñan más no descongelan en la axila. Está bien. Tengo una pregunta que es la leo textual. Yo hago inseminación en caliente y me ha pasado que al inseminar de mañana le cambio el parche y en la tarde vuelve con el parche despintado. ¿Habría que volver a inseminar? Bien ahí, buena pregunta. Cuando se insemina en caliente, yo me tengo que acordar que la duración del celo de la vaca puede ser 13 o 14 horas. Entonces va a seguir en celo. Si yo le cambio el parche en el mismo momento, estoy perdiendo plata. Primero, no la debería inseminar de nuevo, ya quedó pronta, y yo le cambiaría el parche al otro día. Muy bien. Yo en el chat no tengo más preguntas. Sí, yo la pregunta que tengo fue bastante respondida, pero capaz que aclarar bien a las cuántas horas ovula la vaca y bueno, o sea... Vamos a volver, ahí va, vamos a aclarar eso. La vaca ovula a las 30 horas que empieza el celo. Cuando yo digo que empieza el celo, no es en el momento que la veo yo, sino es la primera vez que la vaca se dejó montar. ¿Está? Yo puedo ver esa vaca que yo la veo por primera vez, porque salí a verla al campo, yo no sé si esa vaca empezó el celo en ese momento mismo que la estaba viendo yo, o 5 horas para atrás. ¿Se entiende lo que digo como criterio práctico? Entonces, 30 horas después de que empezó el celo, del inicio del celo, la vaca ovula. Entonces, si yo pudiera medir el inicio del celo, tomándolo como la primera vez que la vaca se dejó montar, y eso lo mido con un sistema de radiotelemetría, salvo que tenga alguien con la suficiente paciencia de poner un banquito y quedarse al lado de la vaca todo el día, si lo mido y yo cuento o mido cuánto preño si insemino a las 0 horas, a las 4 horas, a las 8 horas, a las 12 horas, empiezo a preñar menos si yo paso las 16 horas del inicio del celo. ¿Está? ¿Quedó claro el concepto?
Ahora, cuando yo estoy sacando celo, que no sé cuándo empezó la vaca, no sé si es de la madrugada, si es de hace 5 minutos, tengo que ir con conceptos prácticos. Entonces ahí puedo hacer varias cosas. O hago lo mismo de siempre, la de la mañana para la tarde, o la de la tarde de la mañana siguiente, o tomo la decisión de inseminar una vez por día, o tomo la decisión de inseminar en caliente. Cualquiera de las tres opciones, en el número grande, grueso, no me va a variar la tasa de preñez final. Si hago el resto de las cosas bien, ¿no? Me apareció una pregunta por el celular que es, ¿cuántas dosis es el ideal para preñar y qué porcentaje? Bueno, acá tenemos un tema de la cantidad de dosis por concepción, que es una medida que uno podría tomar para evaluar un poco la eficiencia. Entonces uno, yo qué sé, podría decir que si fueran vaquillonas sería una dosis y poco, y tal vez en vacas, yo el dato que les puedo pasar de una cantidad de servicios bastante grandes, donde se incluyen también inseminaciones a tiempo fijo, es que la preñez cuesta, ahí el Seba capaz que también tiene algún dato, debe ser alrededor de 2.6 o 2.4 dosis por vaca preñada. ¿Tá? Eso no quiere decir que sea el ideal, es el reporte de un dato tomado de la realidad. Lo que está claro es que si a mí me está costando más de 3 dosis de semen preñar una vaca, y eso es, digamos, es una cuestión rutinaria en el tambo, yo tengo que ir a revisar algunas cosas, porque debería ser un poco menos. ¿Tá? Y yo diría que nosotros tenemos que ver a ver cuáles son los parámetros de fertilidad que queremos tomar. Una cuestión bastante frecuente en los tambos del Uruguay que yo mida la tasa de preñez como al final del periodo. Bueno, ¿cuánta vaca preñé en el año? ¿Tá? Entonces yo tengo y en los tambos del Uruguay ese dato capaz que no es más del 60 y pico %, ¿tá? O el 70. Lo que pasa es que las ineficiencias reproductivas muchas veces se tapan. ¿Por qué? Porque yo ingreso vaquillonas al tambo. ¿Tá? Entonces esos números me terminan quedando medio como mentirosos. Digamos, si yo mido la tasa de preñez al final del año, es una historia que ya pasó. Yo estoy tarde. Una medida bastante razonable, y los sistemas de computación, que lamentablemente no todo el mundo los usa, pero que en Uruguay están disponibles, yo que sé, el Macoel, el Sicorwin, o bueno, si estuviera el Dairycom disponible, ni que hablar. Uno puede medir la tasa de preñez en 21 días, porque el sistema te lo tira eso. Y es un dato muy real y muy fidedigno. La tasa de preñez en 21 días debería ser arriba del 20%. Si no, estamos con complicaciones. Sergio, Bien, nosotros tenemos el FOSAP también, que no sé si la conocés, que tiene una parte No lo conozco, no. de monitoreo reproductivo que está muy bueno también para eso. Yo lo que digo que uno tiene, en la vida, digamos, hay cuestiones que uno tiene que tratar de saber si invierte o no, pero en tener un buen sistema registral y en aprovecharlo y en usarlo y en sacarle jugo es lo más importante. Yo creo que a veces la tarea de los técnicos pasa mucho más de que embarrarse en la manga por sentarse con el sistema y conversar con el productor un poco más de los datos que está sacando y ver cómo evoluciona. En los tambos que hay más de un inseminador, es importante también medirlo por inseminador. ¿Tá? También es importante, cuando uno compara los resultados finales de un inseminador en una empresa, comparar peras con peras. ¿Qué es lo que quiere decir? Si yo a un inseminador estoy midiendo solo los primeros servicios y en otro inseminador miro los primeros servicios y las repeticiones, estoy comparando dos cosas que no son comparables. Entonces, si miro los resultados de los inseminadores, tengo que mirar para todo lo mismo. Por ejemplo, comparar cuánto preña el inseminador a primo inseminación. A todo lo mismo. O cuánto preña el inseminador juntando todos los servicios. Primeros servicios y repeticiones. Si no, a veces estoy siendo injusto, digamos, inclusive tendría que tomarme el trabajo de ver la categoría de vaca. Si es una primera lactancia, si es una vaca de lactancia de la cuarta o quinta o de la tercera o cuarta. Hay que ser, digamos, tratar de ponerse medio como en científico, a veces que nos cuesta mucho. Ahí aprovechamos a pasar el chivo del FOSAP.
Digo, acá hay productores, pero también hay inseminadores, bueno, y capaz que reclamarle al productor bueno, que se contacte con nosotros, con los responsables zonales, porque digo, la verdad que es una herramienta que viene funcionando muy bien, sobre todo el que no tiene un programa, como el que mencionó Sergio, ¿no? Pero digo, la verdad que el FOSAP viene funcionando muy bien, es muy práctico, muy amigable para todos los operarios, como los que están acá. La encuesta reproductiva de INALE, que ya es medio vieja, creo que es como del 2014, el dato que daba, que yo la verdad que quedé un poco triste, pero menos del 20% de los productores tienen un sistema, digamos, para llevar el resultado económico, reproductivo y de manejo del tambo, ¿no? No sé hoy cómo estamos. Sí, hoy se está actualizando esa encuesta, pero sí, el 77% creo que no llevaba registro, ¿no? Una cosa así. Pero ni siquiera registro en papel, ¿no? Pero bueno, también es responsabilidad nuestra y seguir insistiendo sobre esos puntos. No sé, Omar, Leticia, Seba, si hay alguna pregunta. Acá no ha llegado ninguna más. No, yo tampoco. Francisco no me ha mandado nada tampoco. Yo tengo una, Sergio, nomás. Por ejemplo, al momento de la reemparchada, ¿qué recomendás hacerlo? ¿Cada cuánto hacerlo? Es decir, pasarlo medio protocolizado en algunos tambos, viste que de repente las inseminaciones son de repente media estacionales, entonces son medias importantes. Para hacerlo medio protocolizado, es decir, ¿cada cuánto recomendás que se haga una reemparchada de esa vaca inseminada, de manera de no perder ningún celo o alguna repetición o algo así? No sé si tenés algún protocolo medio ya. Yo lo que te diría es que la vaca que se inseminó tenés que por lo menos darle un día. Y ese parche se debería poner a las 24 horas que fue la vaca inseminada. Una cosa práctica que se puede hacer, porque ya vamos a suponer que el medio parche ya me lo gasté, se lo saqué a la vaca. ¿Tá? Yo me puedo comprar un tarrito de pegamento de contacto, ¿tá? Y ese medio parche que yo le saqué se lo pego en la mitad del lomo. Entonces yo sé que esa vaca está recién inseminada, capaz que la veo alzada, pero sé que fue la vaca que le di servicio hoy, de mañana, ponele. Entonces al otro día, si eventualmente tengo 5 o 6 vacas con el parche en la mitad del lomo, las traigo en algún momento para manga y les pongo el parche como debe ser, un medio parche nuevo. Y el otro se lo saco, o se lo dejo y espero. Eso es bien práctico. Otra cosa que he visto en la fosa y que a veces es más fácil que ponerlo arriba es la pintan con pintura para celo, la pintan en la ubre. Entonces cuando pasa por la fosa ya la ven que le tienen que poner el parche. Eso también es práctico. Lo que no les recomiendo, que en las recorridas que uno hace, lo he visto, por favor, es recomendar arriba de la fosa. Es inseminar arriba de la fosa. Que lo he visto. Yo no lo hago porque ya estoy viejo y gordo, pero hay mucho tigre con una agilidad bárbara como gato, se confían y calzan en la espina, una pata por adentro y la otra pata por fuera. Muy peligroso, para nada recomendable. Siempre hay que tratar de tener, y nosotros digamos, en los tambos se lucha con la bendición de que la vaca lechera, la verdad que se portan bárbaros, entonces, como en general se portan bárbaros, las instalaciones nunca están muy preparadas para que la vaca se ponga media loca, entonces siempre hay alguna falencia en cuanto al tema tubo y cepo, instalación, entonces a veces andamos haciendo inventos que no se deberían hacer, por la seguridad del operador, ¿no? La verdad que tenemos acróbatas así en los tambos. No, el otro sistema también, el que propone Mauro Torterolo, está bueno, el de la cinta en la cola para esa vaca que está en servicio y bueno, saben que si no tiene parche hay que ponerle parche. Acuérdense de la cinta en la cola, de no usar cinta aisladora. No ceñir. Porque la tendencia de la cinta aisladora aprieta. Así que si tienen que usar cinta, que sea cinta del pato que no se aprieta. Miren qué corte de cola se ve. Sí, esa es la recomendación que hace Mauro también, así que
Está Yo bien. la dije a media. La dije a media. Perfecto. Pero bueno, no sé si no hay más preguntas, no sé, Diego, Francisco, Sebastián. Me llegó una. No, por acá estaría todo, che. La verdad que muy bueno. Bueno, yo estoy a la orden, después seguramente capaz que alguno te va a pedir la presentación, Diego, y cualquier cosa me mandan alguna pregunta por el WhatsApp o lo que fuera. Está perfecto. Estamos grabando también, se está grabando la... Por eso. Los que se inscribieron sabemos el número de teléfono y le vamos a mandar la presentación, pero los que no se inscribieron van a tener que pedirla, porque no tenemos forma de saber quiénes son los que entraron. Bueno, especial. Sí, por eso, si falta alguno que no lo puso en el chat, bueno, nos dicen a nosotros y se la pasamos. ¿No? Y bueno, la verdad que creo que sí, fue bien productiva la reunión, así que bueno, con bastante consulta. Es la ventaja de hacer una reunión bien específica de un tema donde participan los directamente involucrados, la verdad que uno ve el enganche de la gente. Así que bueno, estamos abiertos a cualquier otro tipo de capacitación, así que bueno, acá hay productores, pero también hay empleados, cualquier inquietud o duda la plantean a cualquiera de nosotros, los responsables zonales o técnico de apoyo, y estamos a las órdenes, y bueno, vamos a estar transmitiendo por los distintos grupos y medios las próximas actividades. Así que bueno, agradecerles el tiempo, agradecerte Sergio por la presentación, que estuvo muy buena, y a todos los participantes. Bueno, especial. Buen fin de semana. Igualmente. Bárbaro. Chau. Bueno, Chau, que chau. estén bien. Chau. Chao, chao. Recuerden la evaluación, los que aún están, la evaluación y poner la matrícula y cuántos son en el chat. Sí, no pusieron mucho en el chat, ¿no? No, muchos no, pero no suspendo la reunión a ver si alguno todavía agrega alguno. Claro. Pero sí, por lo menos yo cuando grabo me queda un archivito ahí que dice chat y lo he abierto y sale un montón de números y cosas, pero está lo que dicen. Sí, bueno, lo haremos. Sí. Ya están poniendo. Sí, algunos puestos en forma privada también. Hay varios. Ah, bueno. Ah, vos. Seguro. No. Constantín, ¿te despertaste la siesta o seguís durmiendo? Constantín que estaba en el baño. Está en Trinidad, dice. Pocas señales, flores, lista. No, está bueno porque así como hablas, se nota, ¿viste? Esa lentitud. Oh, voy a... No esté con alguna Coca-Cola. No sabemos si lo hace adrede o le sale así, porque este igual lo está Sí, haciendo no adrede. sé. Bueno, Omar, nos vemos. Voy a cerrar que me Dale. voy a tener que ir. Dale, nos Cerramos. vemos. Que pasen Dale. bien. Chau, chau. Bueno, chau, chau.